Mi nombre es Gonzalo Remacha, soy veterinario y bueno, estoy trabajando en el ANCO, bueno, llevo la parte del equipo de técnicos Ujú. y, y poco más. La verdad es que mi Vale. presentación no tiene mucho más. Nada, soy miembro del equipo técnico del ANCO y Vale, ya está. perfecto. Pues Nada. bueno, entonces hoy nos toca hablar de perros senior y la primera pregunta sería, ¿cuándo debemos considerar que un perro es senior? ¿Es una cosa que sea totalmente estricta o es según cómo se encuentre? Pues mira, varía mucho, la verdad. Depende de la raza y sobre todo, bueno, sabemos que razas más grandes la esperanza de vida es un poquito más corta que las razas pequeñas. Entonces, por ejemplo, no sería lo mismo decir un boxer de 11 años que Ajá, un Westie de 11 años, ¿no? Un Westie de 11 años es mayor, pero no estamos hablando de un animal que incluso ha superado su expectativa de vida, como por ejemplo sería con los boxers, ¿no? Entonces, lo que nos dicen los expertos es que se trata del último cuarto o del último 25% de la vida de los animales. Es muy difícil saberlo porque, bueno, ya. ninguno sabemos cuándo vamos a terminar, ¿no? Entonces, sí que por dar una noción, pues en razas más grandes, y sobre todo, pues, yo que sé, pues poner ejemplos de boxer, gran danés o razas similares, estaríamos hablando, pues a partir de los 7 8 años, ya se pueden empezar a considerar senior. Vale. Y en el caso de perros de raza más pequeña, pues por ejemplo, Westies, Pomeranias, Yorkies y similares, por poner ejemplos, nos iríamos quizá a partir de los 10 años, desde mi punto de vista, ¿no? Que ya podemos considerar un perro ya Vale. más senior. Y yo, así a nivel particular, que tengo dos perras de en torno a 10 kilos, una de ellas Ajá. salchicha, otra mestiza, entonces estas que tienen Ajá. 7 años, más o menos las dos, todavía no son senior. Todavía no, todavía no. No, y Perfecto. además luego, mira, me gusta mucho que menciones el tema de los mestizos, ¿no? Porque nunca sabemos por dónde nos van a salir, pero generalmente, bueno, esto no es muy científico, pero son superhéroes, la verdad. Lo superan todo, vamos, es una pasada. Vale, bien. Y entonces, ¿y qué rutina, o sea, cómo deberíamos afrontar la rutina veterinaria de un perro que ya es considerado senior? Ujú. Pues mira, aquí, perdóname que me extienda un poco en este punto, ¿no? Porque sí que antes de meterme más en detalle en cosas concretas que yo haría, quería dar una frase que es que a mí me encanta, me la dijeron en la universidad y me gusta mucho repetirla, y es que la edad no es una enfermedad. Además, encima rima en español. Entonces, sí que es verdad que muchas veces nos pasa incluso con las personas que vemos a una persona mayor o a un perro mayorcito, que tiene muchas canas, y estamos pensando antes en la edad que tiene ese individuo que en que es un individuo muchas veces, ¿no? Entonces, antes que todo, no tienen por qué tener una enfermedad. Sí que es verdad que hay perros mayores que tienen enfermedades, por supuesto, eso no hay que ignorarlo, pero en sí un perro mayor no quiere decir que sea enfermo, que sea menos capaz de hacer ciertas cosas, ¿no? Ahora lo veremos un poco más en detalle. Y sí que en veterinaria, más que nada porque empatizamos mucho más con los seres humanos porque lo somos, ¿no? Entonces, estas equivalencias a mí me gusta mucho hacerlas. Y yo creo que el toque psicológico que tienen las personas acerca de la edad es diferencial en comparación con veterinaria, sobre todo con los perros, gatos y demás, ¿no? Sí que yo creo una persona, cuando nos vamos haciendo mayores, siempre estamos pensando en, uff, soy mayor, pues no voy a hacer esto, o no, o incluso lo utilizamos como excusa, ¿no? Para ciertas Ya, cosas. Sin embargo, en los perros no pasa esto. Entonces, muchas veces y ahora lo haremos más en detalle, ¿no? En si vemos ciertos síntomas o ciertos comportamientos, siempre hay que hacerles caso. ¿Por qué? Porque puede ser indicativo de que está pasando algo de base, porque ellos no tienen esa psicología de, oye, pues yo no me voy a ir a por esta pelota porque soy mayor. Eso ellos no, no lo sí, van a pensar. ellos desde luego no tienen ese problema, no lo tienen, Claro, no. Son muy burros. exacto, 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 ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que hay ciertas cosas que pueden parecernos normales. Ah, bueno, sí, el perro es mayor. Y hay veces que sí, que van a cuadrar dentro de ese mensaje, pero me atrevería a decir que hay muchos comportamientos que creemos que son de perro mayor, que lo mismo es que tenemos una cosa por debajo que, Que que, sí tiene que tiene que tratamiento, a hacer. diferencia de la edad, claro. Exacto, exacto, Vale. porque ellos no tienen esa noción de, oye, yo me voy a parar y no voy a Sí. hacer ciertas cosas porque tengo cierta edad, ¿no? Incluso con Ujú. dolor. Hay los Staffordshire, clásicamente, no, no tienen ningún tipo de límite en cuanto a juego y a todo, y ya pueden tener un ligamento cruzado roto, cualquier cosa. Hay veces que nos vienen incluso asintomáticos, ¿no? Entonces, Ya. nada, pues hay cosas muy pequeñas que es a veces difícil de ver, pero bueno, tenemos que hacer ese esfuerzo como Ujú. propietarios y desde luego como veterinarios, ¿no? Y Entonces, entonces, o sea, ¿y eso, y conviene ir más veces al veterinario o cómo es, o sea, cómo tenemos que hacer para garantizar que no se nos pase alguna de estas
pues eso, dolencias ocultas o alguna cuestión que a lo mejor no hayamos detectado. Vale, pues yo diría aquí una diferencia, no sé si estarás tú de acuerdo, pero más que un tema de frecuencia, un tema de calidad de la visita al veterinario, ¿no? Vale. Entonces, aquí quería mencionar dos puntos. Uno, no se nos puede olvidar que cuando vamos a una clínica, por ejemplo, para vacunar o para desparasitar, ya estamos allí. Vamos a aprovechar que tenemos la atención de un profesional de la salud y no tengáis miedo a preguntar, incluso las cosas más tontas que nos podrían parecer, por ejemplo, oye, se chupa mucho las patas cuando se queda sentado Ujú. en el sofá conmigo. Pues esas cosas pueden ser importantes para nosotros en determinar si puede estar pasando alguna cosa. No tienen por qué ser patologías graves, ¿no? Pueden ser patologías leves, pero que un pequeño cambio lo mismo puede mejorar mucho la calidad de vida de nuestros animales, ¿no? Y sobre todo también que no nos olvidemos de hacer las cosas rutinarias que se llevan haciendo desde que los perros son pequeños, ¿no? Sí que es verdad que clásicamente, por ejemplo, el tema de los parásitos, que es una cosa muy simple y que creemos que es más común de perros jóvenes, de cachorritos y demás. Y no es que un parásito entre en un animal mayor y diga, ay, no, es mayor, pues yo aquí me voy, ¿no? Esto obviamente no pasa, ¿no? Entonces hay cosas que las tenemos de Sí, rutina, que son desde perros jóvenes, que las seguimos teniendo que mantener. La edad no es un efecto, al igual que no es una enfermedad, no es un efecto protector frente ah, a otro tipo de cosas y de lesiones que podamos ver, ¿no? que- Entonces, si no vemos un síntoma específico que nos diga, oye, tengo que ir al veterinario, no creo que tengamos que aumentar la cantidad de visitas que vale. hacemos, pero sí que tenemos que mantener esas visitas de vacunación, de desparasitación o incluso de revisión anual, que cada vez se Sí, hacen más a menudo, mm, pero sobre todo aprovechándolas mucho, ¿no? vale. Y no dejándonos en el tintero ninguna de las cositas pequeñas que creemos que podrían ser algo. Y, y bueno, Y ese todo es eso, tanto las desparasitaciones como las vacunaciones, ¿siguen el mismo ritmo, aunque el perro sea mayor? ¿O en algunos casos se recomienda, por ejemplo, pues no vacunar porque el perro está muy mayor? Pues la Está de verdad es que no, perogrullo. claro, no siempre hay riesgos y al final las enfermedades infecciosas no van a tener reparo en entrar en un animal por la edad. De hecho, incluso con más razón deberíamos aumentar la inmunización, la Vale. desparasitación, porque como quizá comentemos un poquito más adelante, el sistema inmunitario de estos animales puede ser un poquito más deficiente que el de, nos pasa igual que las personas, ¿no? Sí. Lo mismo una gripe en una persona mayor nos dura mucho más o es mucho más severa en comparación con una persona joven, ¿no? Ujú. Entonces, al final, la velocidad con la que reacciona un organismo cuando es mayor o, por ejemplo, con la velocidad con la que genera una proteína, un anticuerpo, por ejemplo, que Ujú. nos va a proteger frente a un virus o frente a una bacteria, esta velocidad de generación de estas moléculas es menor, ¿no? En animales mayores. Entonces, si les podemos dar ese extra ayuda con inmunización y con prevención de enfermedades, es desde luego súper recomendable. En todas las edades y cuando son mayores, me atrevería a decir que incluso un poquito más. Vale. ¿Y qué tests puede que nos diga nuestro veterinario que conviene hacerle a un perro más mayor? Vale, pues aquí depende de muchas cosas, ¿no? Y luego hablaremos más en detalle seguro, pero depende un poquito de la vida que ha tenido ese animal, de la historia clínica que haya tenido, ¿no? No es lo mismo que tengamos un perro sano que no ha pasado por su clínica casi en su vida porque no ha tenido ningún problema, a por ejemplo, si ha sido un perro que ha tenido una rotura de ligamento cruzado cuando era pequeñín, pues sobre los 4 años o una cosa así. Y nada, tuvo una cirugía todo fenomenal y no pasó nada y el perro está como nuevo. No es lo mismo ese perro que a la larga lo más probable es que genere una osteoartritis en Ajá. comparación con otros que no han tenido ningún tipo de lesión y que por tanto pues no podríamos, a priori pensaríamos que no tenemos nada que mirar, ¿no? Sí que es verdad que primariamente la edad, aunque no es una enfermedad, pues cambia ciertos procesos fisiológicos, los enlentece. Entonces, una analítica nunca está de más, ¿no? De hecho, los veterinarios cada vez recomendamos más hacer analíticas de seguimiento, precisamente porque los animales les cuesta un poquito más hablarnos, ¿no? Sí. Y no es culpa suya, no es culpa de que no entendemos tampoco muy bien su lenguaje y esconden, sobre todo los gatos, esconden mucho sus enfermedades. Entonces, muchas veces una analítica anual o una cosa similar nos puede venir muy bien y desde luego cuando somos mayores, pues con más importancia aún, ¿no?
pero luego tampoco olvidándonos de cosas que podemos nosotros hacer en casa, ¿no? Sí que es verdad que en el veterinario nos van a recomendar este tipo de cosas porque ellos tienen allí esos medios, Ujú. pero una cosa que parece que es una tontería, pero es esencial, es el peso de los animales, la movilidad de estos animales, ¿no? A mí me encanta darles chuches a mis perros y me encanta mimarles, ¿no? Pero sí que es súper importante que tengan un peso correcto para luego muchas enfermedades que pueden empeorar debido a este peso, incluso pueden aparecer debido a este peso. Entrenamiento de muscular es esencial, incluso a las personas mayores se les recomienda muchísimo caminar, dar paseos, estar entrenados, tener las piernas fuertes, los brazos fuertes, de cara a tu calidad de vida y luego a poder responder frente a cualquier estímulo que tengas, ¿no? Entonces, son cosas que parece que son muy, muy básicas, pero las podemos hacer en casa y son esenciales para la vida y la calidad de vida de nuestro. O sea, efectivamente, cuidar qué le das de comer y cuánto le das de comer para que no engorde, probablemente consultar si tienes que cambiar de pienso o de alimento o lo que sea, para que no engorde, y luego sí, un ejercicio adecuado a su edad, que no lo volvamos loco al pobre Exacto. perro. Vale. Exacto, mira, y ahora que lo mencionas, si quieres lo comentamos, ¿no? Porque ahora están muy de moda también los piensos senior, ¿no? Sí. Y nada, pues comentaros que sí que tiene algo, sí que tiene un punto muy importante en cuanto a nuestros animales, ¿no? Al final, en cada etapa de su vida, las necesidades son diferentes, ¿no? Cuando tenemos un Sí. cachorro, lo esencial es que se desarrollen bien, que crezcan, que estén bien nutridos, ¿no? Porque esa fase de crecimiento es esencial para luego pues mantener una salud cuando son mayores. Entonces, clásicamente los piensos de papi que tenemos, que nos Ujú. venden en nuestras tiendas, son muy altos en calorías y, por ejemplo, pues los perritos que prolongan un poquito demasiado este tipo de dietas, les ves que se ponen gorditos cuando están de adolescentes, por así decirlo, ¿no? Porque tienen muchísima cantidad de calorías y entonces hay que cambiar a un pienso ya de adulto. Pues Ujú. con los senior nos pasa un poco parecido. Entonces, Claro. como veíamos, la generación de proteínas es un poquito más lenta. Entonces, necesitamos que estos piensos tengan un contenido proteico un poquito más elevado y a la vez las calorías tienen que ser un poquito más bajas. ¿Por qué? Porque se mueven un poquito menos. Todo esto sí que, por ejemplo, es normal con la edad. Ahora veremos que hay una línea roja, ¿no? Que tenemos que mirar. Una cosa es que no se mueva nada y otra cosa es pues, que se mueva un poquito menos, ¿no? Para entendernos. Pero como se mueven un pelín menos, pues necesitamos bajar un poquito las calorías, incluso aumentar un poquito la fibra, ¿no? Ujú. Y todo esto teniendo en cuenta antes la vida que ha tenido el animal, ¿no? No es lo mismo si tenemos a un animal perfectamente sano en comparación con un perro que tiene, por ejemplo, dermatitis atópica, que Ya. tiene que tomar dietas específicas, analergénicas y demás, o hipoalergénicas, que obviamente esas las tenemos que mantener, ¿no? O algún perro que, por ejemplo, algún gato que tenga una enfermedad renal. En ese caso, pues Sí. necesitamos mantener una dieta baja en proteínas, ¿no? Y al contrario de lo que haríamos con un perro senior sano, ¿no? Entonces, todo esto al final es verlo con la historia clínica de tu Vale. perro y por supuesto preguntarle a los veterinarios bueno, para eso estamos y tenemos ahí la historia guardada en la clínica. Se me ha quedado una en el tintero, que ahora volveré con lo de las pruebas, pero hablando de alimentación, ¿hay alimentos naturales o suplementos naturales o no naturales que vengan bien para los perros? Que sé, o sea, es que, yo qué sé, desde calabaza o algún suplemento como condoprotectores. ¿Hay algo que, hablando con el veterinario, sea útil para también para mejorar la calidad de vida y a lo mejor pues la gente que le dé solo pienso, agregarle un poco de X, de sardinas o de yo qué sé, lo que recomiendes tú, Claro. Ajá. que pueda ser útil, o sea, que pueda ser beneficioso para los perros? Pues mira, aquí hay un mercado enorme y cada uno tiene un montón de opiniones diferentes y muchas veces se suplementa a perros sanos y otras veces pues se suplementa incluso a perros enfermos que necesitan un extra, ¿no? Entonces mira, Ujú. has mencionado las sardinas y de hecho, no sé si las echamos ¿no? Bueno, es Pero que yo les doy sardinas a mis perris, pero porque creo que son buenas. Como me digas que son malas, ahora lo llevo. no, son buenas, son buenas, son buenas. Sí, no, sí que es verdad que el pescado al final tiene muchos ácidos grasos, omega 3 omega 6 y eso nos viene muy bien, pues mira, desde la calidad del pelaje, que eso los tomamos incluso nosotros para, para nuestro pelo, incluso también para las articulaciones, ¿no? Estos ácidos grasos ayudan un montón. Nos venden ya incluso por separado para ponerlos encima de los piensos, además son súper palatables, les encantan.
Entonces, ese tipo de cosas sí que se recomiendan y nunca van a ir en detrimento del animal, ¿no? Ya digo, a no ser que sean animales que sean alérgicos o una cosa así, que entonces en ese caso hay que tener un poquito más de cuidado. Pero al perro senior sano, vamos a poner ese Sí. estatus, ¿no? Este tipo de suplementos nos van a venir muy bien, pues de omega 3 de omega 6 incluso pues el pescado que tiene ambos, estos suplementos funcionan muy bien. Cuando a condroprotectores, que me los has comentado antes, hay animales que les funciona muy bien, hay animales que no les hace mucho efecto, es parecido un poco a lo que nos pasa con personas. Y sobre todo sí que lo recomendaríamos en animales que tienen una lesión articular que sepamos que tienen algún problema que se está generando, ¿no? Sí que es verdad que si los damos sin tener evidencia de una lesión articular y demás, no les va a hacer daño y sí que les va a ayudar a que la matriz del cartílago sea quizá un poquito más sólida. Sin embargo, de rutina, sí que quizá o sea, ni bien ni mal. Si los queréis utilizar, fenomenal, pero bueno, es igualmente vuestro veterinario, seguro que tiene una opinión al respecto en concreto para vuestro caso y vuestro animal. Y lo que me había quedado en el tintero con lo de los tests es que, o sea, hay, por desgracia, muchísimas enfermedades que son ocultas y como bien dices tú, los perros son, o sea, que no se quejan, no, hay veces que no demuestran, más allá de que están un poco más lentos o alguna cosa que a lo mejor se pasa desapercibida justamente por eso, pues porque a lo mejor es verano o porque están mayores. ¿Hay algún tipo de, me refiero en concreto al cáncer, que es la causa Ujú, de muerte más, o sea, cada vez más ujú. frecuente en los perros? Y claro, el cáncer no es sinónimo de un bulto, porque una cosa es que puedas tocar a tu perro a ver si tiene bultos, pero ¿hay algún otro tipo de test, además del test, o sea, de hacer un análisis de sangre, que pueda servir para detectar enfermedades ocultas? ¿O no? Sí, sí y no, porque sí que es verdad que no hay un test definitivo que te salga cualquier cosa, ¿no? Pero sí que es verdad que dentro de una consulta hay muchas herramientas que se pueden utilizar. Yo creo que lo esencial y primordial en cualquier consulta veterinaria, ya no nos vamos solo a perros mayores, pero especialmente en perros mayores, es una exploración general de calidad. Ujú, Eh, ya no solamente en casa de tocar al animal para encontrar estos bultos, ¿no? Sino que cuando tengamos en los veterinarios a los perros en la mesa, hagamos una muy buena auscultación, por ejemplo, cardíaca, que toquemos todas las extremidades, que probemos la movilidad de los codos, de las caderas, de las rodillas, porque nos podemos encontrar muchas cosas. Desde luego que preguntemos mucho acerca del estilo de vida que tiene ese animal, pequeños cambios que podamos estar viendo en casa. Eso yo creo que es básico, más que nada para encontrar un hilo de donde tirar para sacar cosas, sí, ¿no? En concreto para el cáncer, lo que vamos a ver son, pues, uno, tumores que los vamos a poder ver a simple vista, pues, palpando algún bulto, alguna cosa así. Generalmente, bueno, pueden ser benignos o malignos, ¿no? Eso ya, pues, se va avanzando en el proceso de diagnóstico. Pero claro, como tú decías, los tumores que están dentro del cuerpo, pues, no los vamos a poder ver muy bien, ¿no? Y tenemos que encontrar muchas veces los síntomas que ese tumor está produciendo para poder encontrarlo, ¿no? Entonces, eso puede pasar pues desde el momento en el que nosotros tocando una cadera o tocando quizá un fémur o una rodilla, una cosa así, lo mismo encontramos una zona de dolor. Y cuando encontramos esa zona de dolor, hacemos una radiografía y vemos que tenemos un cáncer de hueso, ¿no? Entonces, por eso digo la importancia de la exploración general. Pero luego sí que hay otros que no vamos a poder ver. Entonces, sí que de rutina, por ejemplo, esto en pacientes cardiópatas se hace mucho y se nos olvida quizá a veces en pacientes sanos o a priori sanos, ¿no? Y es que a los tumores les gusta mucho el pulmón, el órgano por excelencia al que les gusta migrar, ¿no? Bueno, hay miles de sí, tumores, ¿no? Pero entonces sí que es verdad que se puede recomendar hacer una radiografía de tórax, ¿no? Y ahí se anda, ven muchas cosas, no es un diagnóstico definitivo de 100% no voy a tener ningún problema, sin embargo sí que un vistazo rápido sí que se puede echar, ¿no? Otra cosa que se puede hacer también son radiografías de abdomen, pero incluso también ecografías, que se hacen cada vez más de rutina. Antes era más raro hacerlas, si había menos especialistas, sin embargo ahora hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimas clínicas que saben hacer ecografía de calidad. Entonces, si tenéis cualquier tipo de preocupación o si simplemente queréis hacer un chequeo de salud completo, se puede sí, hacer, pues fijaos, una analítica sanguínea, que ahí vamos a ver algunos cambios que probablemente digan, oye, pues mira, pues incluso cosas pequeñas como, oye, pues tiene el colesterol un poco alto, pues vamos a ver si le cambiamos la dieta. Cosas pequeñas como esas
o incluso anemias o cosas que quizá no nos hayamos dado cuenta, ¿no? Entonces, una analítica nos va a decir muchas cosas. Se nos olvidan mucho también las analíticas de orina. Sí que hay muchas. Al final, el riñón solamente nos avisa y nos da síntomas cuando está muy enfermito ya, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podemos medir en la orina que nos pueden ayudar a ver antes de que suceda un fallo renal si tenemos quizá algún indicio de que algo está pasando. Luego, una radiografía de tórax, una radiografía de abdomen. La mayoría de clínicas tienen ya máquinas de rayos, entonces se puede pedir dentro de un chequeo anual de salud. Y la ecografía, como decíamos, cada vez es más común y ahí sí que vamos a ver en detalle todos los órganos del abdomen Claro. y vamos a poder tener un informe y una base de, oye, pues me quedo tranquilo, mi animal está sano. Sí, sí, porque hay, o sea, evidentemente, si hay algún tumor, ahí lo vas a poder detectar. Vale. Exacto, exacto. Y al final, lo que quería, que al final me alarga un poco, quizá, pero lo No, que pero me parece quería. súper útil, ¿no? Porque, a ver, yo porque además, bueno, claro, se me pregunto porque sé, porque le pasó a un perro mío que había pasado, había tenido, vamos, a mi perro, a él le hicieron un análisis de sangre y estaba todo perfecto y tenía un cáncer que no le detectaron. Entonces, Ya, eh, mm, Houston. tenemos un problema. Claro, pero sí que es verdad que lo que quería también plasmar en esta pregunta, no sé si lo he conseguido, es que no es una prueba, es un conjunto de cosas a las que mirar, ¿no? Vale. Y ya no es solamente, aquí tengo el perro en consulta, aquí lo tienes, vamos a averiguar, sino también es conocer cómo ha estado el perro en su casa y cómo es su calidad de vida, qué cosas Mm. hemos empezado a ver y demás. Es un conjunto de cosas y luego ya, por supuesto, hay pruebas más avanzadas, ¿no? Que no No, las no, sí, hacemos en claro. rutina, como por ejemplo tags, resonancias, citologías. Estas cosas ya serían un poquito más adelante en el proceso, ¿no? Pero sí que inicialmente, pues si queréis hacer o si quieres hacer una exploración súper detallada y ¿cómo decirlo? Una foto a cómo está mi perro a día de hoy, aparte Ujú. de pues, una muy buena exploración, una analítica de sangre, una analítica de orina, radiografías de tórax y de abdomen, e incluso una ecografía, no me parece ninguna locura, digamos. Vale. Y claro, y al hilo de esto, y un poco lo que estabas diciendo tú, es que, o sea, lo lógico es que ante cualquier síntoma extraño hablemos con nuestro veterinario. Pero ¿qué síntomas son extraños? Porque hay, o sea, hay mucha gente, que lo que decías al principio también, que dice, es que está yendo más lento, o es que le cuesta más bajar del sillón o subirse a la cama. Bueno, normal porque está mayor, pero es que a lo mejor esto no es normal. O sea, no es normal en el sentido que no deberíamos pensar que es normal y que está viejo. Exacto, exacto. Y me encanta esta pregunta y la verdad es que es bastante difícil de contestar. Pero bueno, voy, Sí, voy a porque claro, intentar. es todo, es como es sí. Claro, claro, claro. Voy a intentar ser voy a intentar simplificarlo lo máximo posible, ¿no? Entonces, al final, cada paciente es un mundo. También eso hay que conocerlo, ¿no? Hay animales que les gusta moverse más, animales que les gusta moverse menos, razas que les cuesta un poquito más, por ejemplo, braquicefálicos, Sí. bulldogs, ingleses, franceses, carlinos, en comparación con los que botan como si fuesen pelotas, los Jack Russells, los Fox Terriers, que saltan más alto que quizá algún olímpico, ¿no? Entonces, al final tenemos que nosotros conocer muy bien a nuestra mascota, Ujú. saber a qué estamos acostumbrados nosotros a ver y qué cosas nuevas le están pasando a esta mascota, ¿no? Entonces, al final, para una enfermedad, la primera cosa que los veterinarios nos gusta saber ¿es crónica o es aguda? ¿Vale? Entonces, ¿tengo yo una cosa que se está generando ahora mismo y la tengo que parar? ¿O tengo una cosa que lleva ya durante mucho tiempo acumulándose y quizá no nos hemos estado dando cuenta de los fallos, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de perros senior, generalmente hablamos de patologías crónicas, ¿no? Que han ido degenerando a lo largo de la vida del animal y por tanto nos encontramos de repente con un problema, ¿no? Entonces, para patologías agudas es mucho más fácil, ¿no? Veremos que, por ejemplo, se están empezando a rascar en cierta zona, que se están empezando a chupar cierto área del cuerpo que antes no se lo estaba chupando, que un día me viene con una cojera, digo, uy, está caminando raro, a ver si se ha clavado algo o si yo que sé, ha hecho el bruto, se ha dado algún golpe o lo que sea. Y luego otra cosa es oye, pues mira, pues hoy qué raro, que hoy no quiere salir, pero bueno, al día siguiente pues resulta que sale el perro y sale encantado y corre como siempre, ¿no? Entonces, bueno, es un conjunto de ver
en primer lugar, si es una cosa que ha pasado en este mismo instante sí, o son cosas que están pasando a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que ese análisis es muy, muy interesante de llevarlo incluso desde casa, ¿no? Que no es lo mismo decirle a un veterinario, oye, pues que hoy ha venido cojeando y no quiere salir a jugar con la pelota, en comparación con, no es que la verdad... Llevo un par de meses que, bueno, pues generalmente estamos media hora con la pelota, pues ahora al cuarto de hora pues se queda tumbado al lado mío jadeando mucho y como que no quiere seguir, ¿no? En plan, esos matices son súper importantes para nosotros cuando nos vengáis a visitar y tengáis alguna duda, ¿no? vale, Entonces, en este punto sí que hay cosas específicas que nos van a decir que puede haber un problema, pues sobre todo en perros mayores. Una cosa que es súper típica es que comienzan a beber mucho y a hacer mucho pis. vale. Eso tiene mucho que ver con temas hormonales que pueden ser en sí mismos un problema o incluso ser síntoma de otra enfermedad que nos está generando este síntoma. Otra cosa muy común en perros mayores es esta pregunta tan complicada de ¿se está moviendo menos? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces, para esta situación y bueno, en realidad para cualquier otra, sí que recomendaríamos ir a un veterinario para hacer una exploración específica, pues de si tenemos algún foco de artritis, si tenemos algún, incluso alguna contractura en algún músculo, que parece que no les pasa a los perros, pero sobre todo los que bajan escaleras, los tríceps es muy común que tengan contracturas, ¿no? Entonces, para este tipo de perros ya no es solamente el cómo han ido degenerando a lo largo de su vida, sino pues cómo hacen ciertas cosas que ellos antes hacían y que ahora les cuesta un poco más. Y lo has mencionado tú antes. Yo por lo menos los míos se suben al sofá conmigo a ver la tele Sí, y pegan unos saltos tremendos. Bueno, tienen ya 9 años, así que de momento sí que hay veces que les veo alguna vez pues que saltan y se quedan allá a medias y no llegan a subir, ¿no? Entonces, a ver, eso es una cosa que yo creo que es más normal, ¿no? Que al final, sí. pues, hay veces que no se consiguen subir, pues porque les cuesta un pelín más, ya tienen 9 años los mis perritos, ¿no? Sin embargo, si vemos que ya no se sube, o que pone las patas de adelante y te mira en plan, Súbeme tú. tocas un poco el culete, una cosa así, eso puede ser significativo de que algo no está yendo bien. Por ejemplo, si ves un sitio que tienes escaleras, esto de que se queda en la entreplanta, tú estás abajo y dices, venga, venga, baja. Y se te queda así mirando en plan, no sé yo. Mm, sí, Aquí puede estar pasando algo, ¿no? Porque vale. sobre todo porque ellos saben que se van a hacer una cosa que les gusta y les está costando un poco. O por ejemplo, el subirse al maletero, a ver, si tienes un 4x4 pues así, pues obviamente no, ¿no? Pero típico border collie de estos que saltan una pasada y ya no sé, se te quedan así sentados, te miran y dices, oye, pues esto quizá no me apetece, ¿no? Y estoy hablando de perros, en gatos es aún más sutil. En gatos, por ejemplo, si ellos cuando se suben a las mesas y demás pegan unos saltos enormes, se bajan de un salto directamente, pues oye, pues si se está empezando a apoyar en la pata de la silla para bajarse y se baja un poco más despacito, o si en vez de subirse a la mesa directamente de un salto, me subo a una silla y de la silla a la mesa, si cuando me estás acariciando de repente me enfado, es muy Sí, típico de los gatos mayores, les estás acariciando y de repente te meten un bufido y te muerden y dices, ¿pero qué le pasa? Muchas veces quizás que le hayas tocado en alguna zona que le que le duele. Sí, molesta. O súper típico, no sé si tú has tenido gato y demás, si lo has visto, las patas de atrás, hay veces que el pelo se les apelmaza, están ah, como si estuviesen sucios y no sabes por qué es. Y es porque como se tienen que girar para lamerse no y les llega. duele, ya su higiene es mucho peor. Y ves que de repente el gato, que siempre está limpio por característica, ves que empieza a estar un poco más sucio, que empieza a oler un poco peor quizá. Y eso es que no se está Ya. lavando, ¿no? Entonces puede ser síntoma de que tiene un problema articular o incluso un problema de boca, súper típico en gatos que no se lamen porque les duelen los dientes y la mucosa oral. Es verdad, hablando de boca y de dientes, te iba a preguntar por los perros, no por pero es verdad que también en los perros, o sea, o sea, cuidar los dientes es súper importante y hay veces que yo creo que a lo mejor no nos damos cuenta de que si no come o no come no sé qué cosas porque o sea, porque le molesta algo en la boca. Exacto, es súper típico. Sobre todo en perros de raza pequeña, Ah, acumulan muchísimo sarro y bueno, el que tenga algún perrito señor seguro que le huele un poco el aliento, ¿no? Es muy típico. No se sabe muy bien por qué los perros pequeños acumulan más sarro que los perros mayores. Entonces es una cosa que sí que hay que mirar muchísimo, porque además sufren mucho de ello, ¿no? En los gatos se nota más, es verdad, pero
muchas veces vemos que quizá nuestro perro esté comiendo menos o le Sí. cueste más comer, que eso es otro de los síntomas que no hemos mencionado, pero que mira, me viene muy bien para mencionarlo. Y puede ser síntoma de miles de cosas, de hasta me encuentro mal porque tengo un problema gastrointestinal, hasta, oye, me duele la boca, es que no puedo, no puedo masticarlo, ¿no? O incluso también con el tema de los dientes, se amplía tanto el espectro a lo que podemos ver, que ya no es solo halitosis, que le vemos los dientes que están llenos de sarro. Muchas veces o sea, no tengáis miedo a levantarle el belfo y Ujú. levantarle el labio y ver lo que hay allí, ¿no? Porque lo mismo es el paso que tenemos extra que nos falta para concienciarnos de que hay que hacerle quizá una limpieza de boca, ¿no? Entonces puede pasar de eso, que tengamos un problema de alimentación que no comen bien, incluso, y esto les pasa a mis perros, de hecho, que te vienen con un bulto debajo del ojo y te das un susto enorme. Y en realidad es una muela que se ha infectado y se ha generado un absceso aquí. Es Joder, súper pobre. típico. Le ha pasado Ah, a mis sí. dos perros, además, en las dos muelas. Y eso es muy típico. La muela carnicera se les infecta y vienen aquí con un bultito debajo del ojo. Incluso hay casos muy severos que vienen con el ojo y casi se les sale, ¿no? Porque viene el absceso que va por detrás. Pero. Sí. Ahórrame los detalles, pero qué horror, no sabía. Joder, vale, vale, vale. Perdón. No, no, es que estamos como con lo del otro día y las cucarachas. Sí, tranquilo. Eh, pues no, 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 o sea, yo sabía que, o sea, sabía toda la parte de esto, pero no sabía que se le podía infectar tanto. Vale, vale, eso es bueno Sí, se saberlo. desinfecta y como las raíces están muy arriba, las personas sí que las tenemos un poquito más localizadas, pero claro, yo las raíces las tienen muy largas. Mm. Entonces les llega más o menos hasta por aquí, pues por poner una equivalencia, ¿eh? Entonces, pues cuando se infecta la raíz y demás, se acumula aquí la infección y entonces se ve aquí una especie de bultito debajo del ojo. Y lo normal es que en las visitas estas que hacemos al veterinario, cuando vacunan y demás, vamos, a mis perros no lo hacen, siempre les miran los dientes a ver qué tal los tienen. Y Exacto. aparte de, o sea, porque a lo mejor hay gente que quiere evitar lo de la limpieza, más que nada porque hay que dormir a los perros y pues, si es mayor, pues a lo mejor no quieres pues eso, Ujú. el asunto de que le tengan que dar o sea, algo que es vamos, peligroso, bueno, sí, Claro. potencialmente peligroso, vaya. Sí. Ajá. ¿Qué recomendaciones hay para cuidar la salud de los dientes de los perros mayores? Pues mira, hay varias cosas y lo primero pasa por una salud dental buena cuando son jóvenes. Eso es esencial. Porque al final, si conseguimos hacer una rutina de hacer un lavado de boca más, pues, por ejemplo, cuando son más jóvenes, quizá una vez cada 2 años, depende, en perros más jóvenes, en perros más pequeños, perdóname, igualmente sí que los veterinarios los recomendamos más porque sabemos que tienen más tendencia a acumular sarro, ¿no? Entonces, cuando os proponemos en la clínica hacer una limpieza, siempre es por alguna razón, ¿no? Además, puede predisponer a otras enfermedades o tener la boca tan sucia. Entonces, lo primero, tener una higiene dental desde que son cachorros buena, ¿vale? Incluso yo conozco amigos míos que les lavan los dientes una vez por semana, que, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si les acostumbramos desde pequeños, ellos no tienen ningún problema y, oye, y es un diferencial totalmente. Claro. Entonces, luego, otra cosa también, hay muchos productos que nos ayudan a eliminar este sarro. Bueno, y hay productos, por ejemplo, que son como una especie de tiras que los muerden y como son Sí. duras, se desprende este sarro. Incluso hay productos que llevan algas con espirulina, que incluso Sí. se consume este sarro. Nada, luego te dejan todo perdido porque es verde. Pero No, 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 yo les he hecho el polvito ese de las algas, no sé si eso sirve para es. algo, pero yo se lo he hecho. Funciona, funciona. Sí, bueno, hay algunos que le funcionan mejor, a otros peor, pero vamos, funciona Vale. bastante bien. Y luego también hay cosas que son más rutinarias, que parecen más tontería, pero que funcionan muy bien. Es que los míos no lo he conseguido nunca, pero para perros más grandes, el pan duro, los cruscos que se Ajá. nos quedan de Ah, pan sí. duro, eso les funciona fenomenal, porque desprenden muy bien el sarro y demás Mira. con el roce del pan, ¿no? Mira, pues, es que tengo aquí esta que me está sacando las cosas. No, no es gato, pero como si lo fuera a veces. Ah, sí, te saca las uñas. Se estira ella y hace así en mi pierna y es súper agradable. Me hace un poco de masaje, pero en fin. Sí, un masaje doloroso, ¿eh? Pues lo del pan, vamos, no sé, no lo he probado con estas, pero lo probaré, lo del pan duro. Sí, mira, lo del pan duro funciona muy bien y zanahoria cruda, por ejemplo, Ajá, no en trozos, pero la zanahoria entera, o incluso la sí, manzana también les ayuda, más vale, que todo lo que haga fricción y desprenda un poquito el sarro. Ya te digo, vale. el pan no lo he conseguido porque no les gusta, pero hay otros perros más grandes y demás que se lo comen todo. El labrador, bueno, les das un currusco de pan y se quedan así, esto, Sí, mordisqueándolo qué y, bueno. y viene muy bien. Sí, sí. Vale, Bueno, es verdad, incluso sí, ahora sí. hay. Ujú. Efectivamente, no, lo del pan no va a funcionar porque, bueno, a una de ellas sí, la otra no, le doy un pan y me dice que para mí. Ya, nanay. Así, se me había olvidado ese pequeño detalle que está el pan, salvo que lleve salsa,
Bueno, ahí como locos. A su prima, Pero bueno, o sí, incluso ya juguetes, estos huesos que son un poquito más sí. duros y demás. O bueno, ahora se venden incluso huesos Sí, bueno, huesos de todo tipo, recreativos y demás, o como se llamen, sí, claro, sí. todo eso al final que hace un poquito de fricción, ¿eh? Hay Vale. unos nuevos que son como una especie de palos que son de madera así, Sí. son de madera específica de un... Sí, hay de, son como los se pusieron primero los de los cuernos de arce o como se llame, o de ciervo y tal, Eso, luego por vinieron ejemplo. los de madera variada, que es verdad que hay no sé cuántas maderas, que supongo Eso que es. habrá perros que les guste y perros que lo ignoren porque no les guste para nada. Pero Claro, cada uno es un mundo, que eso también es vale, importante acordarse. vale. Sí, sí. Ujú. Y volviendo a los síntomas, o sea, hay muchísimas enfermedades que sí pueden ser enfermedades que surgen cuando los perros son mayores, pero una de las más a lo mejor es conocida, pero yo creo que también es muy desconocida y es lo de la disfunción cognitiva, que Ujú. yo creo que, no, yo sospecho que hay mucha gente que no sabe lo que es, porque claro, los síntomas son tan peculiares, o sea, esto de que el perro se empieza a dar vueltas o que por la noche no, o sea, que no consiga dormir bien por la noche, en fin, bueno, Sí. cuéntalo tú, no yo, pero quiero decir que, que yo no soy la experta, pero que creo que sí que es importante tener un poco más de información sobre la disfunción cognitiva en los perros para Sí. detectar cuando pueda surgir y para ver qué se puede hacer al respecto, vaya. Vale, pues fíjate, este tema también es súper amplio, ¿no? Y al final es una cosa que cada vez se habla más, antes no se hablaba tanto y la verdad es que está muy bien hablarlo porque, y esto sí que vuelvo a hacer la equivalencia con personas mayores. En ellos es una cosa muy parecida, en las personas mayores lo vemos, ¿no? Y lo Sí, notamos. Esa demencia o ese Alzheimer y demás es una cosa que pasa con la edad, que el cerebro se va degenerando un poco, se van acumulando ciertas, ciertas proteínas, ¿no? En ciertas zonas del cerebro, que esto puede pues, alterar un poquito el funcionamiento que tiene, ¿no? Pero lo primero que quería decir es que no es un diagnóstico fácil y la razón de ello es que, como decíamos antes, no tenemos un test que nos diga tenemos esto, ¿no? Como nos pasa, por ejemplo, con una enfermedad infecciosa que hacemos una PCR, como el COVID, por sí, ejemplo, o sea, que tenemos un diagnóstico definitivo con un pequeño test, ¿no? Y es una de estas enfermedades que se diagnostican por descarte y que requiere mucha paciencia, ¿no? Y nos pasa, por ejemplo, por poner la equivalencia con los problemas de piel. Probamos una cosa, nos responden, nos cambiamos de clínica, tenemos que volver a empezar, es un poco frustrante, ¿no? Entonces, con este tipo de enfermedades, lo que el diagnóstico definitivo es descartando todas las otras cosas que pueden dar esta sintomatología, ¿no? Entonces, lo primero y lo más importante es paciencia, que el diagnóstico va a llegar, pero necesitamos tomarnos un tiempo y, bueno, y gastar un poco de tiempo en esto y de paciencia. vale. Entonces, ¿por qué? Porque, ¿qué podemos ver? En animales mayores sí que es verdad que les vamos a ver más lentitos y eso pues quizá nos dé más sensación de que, oye, de que ya no me hace tanto caso o una cosa así. Entonces, pues pasa desde un punto pues que puede ser normal, ciertos comportamientos y hasta cosas que digas, oye, pero ¿qué está pasando? Yo ya antes se sabía sentar, ahora ya no se sabe sentar. Sí, O ahora le llamo y no me hace ni caso. ¿Qué pasa? ¿Que está sordo? Que no me quiere hacer caso? O qué está pasando? ¿No? Entonces, incluso les podemos ver pues, que con este problema de que no duermen, que tú lo has dicho muy bien, pueden ser mil cosas. Incluso una cosa muy común que vemos en animales cardiópatas es que les cuesta dormir. O animales que tienen, por ejemplo, Yorkies, que es muy común que les cueste respirar porque la tráquea la tienen muy pequeñita y cuando son más mayores, pues esto se agrava un poco. Entonces, son animales que les cuesta dormir porque no respiran bien. Entonces, sí, fíjate, ya tenemos que descartar patología respiratoria, patología articular, tema de órganos de los sentidos, de si tienen un tema de otitis media o otitis interna, otitis externa que esté complicando la audición. Fíjate de todas las cosas que tenemos que descartar, claro, ¿no? Y todo esto sin tener en cuenta problemas neurológicos, ¿no? Por ejemplo, cada vez es más, bueno, no es que sea cada vez más común, sino que se diagnostica más tema tumoral, por ejemplo, tumores cerebrales se ven más a menudo que nunca, ¿no? Entonces, otra cosa más que tenemos que descartar. Entonces, cuando ya hemos quitado todo ese tipo de diagnósticos, ya nos quedamos con por vale, ejemplo, el déficit cognitivo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que también a través de resonancia magnética se pueden ver
cierta atrofia en ciertas zonas del cerebro, que se amplían un poquito quizá los ventrículos, ¿no? Y nos puede quizá dirigir un poquito en esa dirección, ¿no? Pero no hay un diagnóstico definitivo de un test que me asegure sí. que tengo esta enfermedad, ¿no? O este déficit. Entonces, dime. Ujú. No, vale, no, no, o sea, yo estaba pensando en cosas que puedes ver tú en casa, Ujú. eh, que a lo mejor hay gente que no entiende. O sea, yo he visto vídeos, porque no lo he visto en mis perras, porque son, vamos, todavía son más jóvenes, pero Ujú. esto de que ves al perro que se queda parado en una pared y que no se mueve, o sea, que Por como que ejemplo. se despistan y de repente se quedan bloqueados y no pueden salir de una esquina que tiene salida fácil. Que Eso yo es. creo que alguien a lo mejor ve eso y se puede asustar diciendo, ¿pero qué le pasa a este perro? O sea, en fin, que hay cosas Claro. de estas, ahí, es que no sé si son comportamientos o situaciones o cosas que a lo mejor si no sabes que esto existe, dices, Ujú. pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué le pasa al perro? Exacto, mira, lo has mencionado muy bien. Ese tipo de comportamientos, incluso comportamientos compulsivos, nos pasa que se empiezan a chupar una zona del cuerpo y se chupa, se chupa, se chupa, se chupa, ¿no? Empiezan a dar vueltas alrededor de una mesa Sí, o a rascarse y rascarse y rascarse y parece que no tienen una lesión en concreto. Les cuesta a veces también un poco comer o esas rutinas que tenían antes tan marcadas las pierden un poco, ¿no? Y me estoy recordando pues también a las personas que les pasa lo mismo, pero ese tipo de cosas al final, y vuelvo un poquito a lo que decíamos antes, no es una patología aguda, no vamos a ver de repente claro, un cambio repentino que claro, digas, oye, pues quizá vemos algún comportamiento nuevo, que eso sería como la fase más aguda de la enfermedad, pero sí que es verdad que es una enfermedad que es más crónica, que el sistema nervioso va degenerando poco a poco, entonces lo que vamos a ver a ir viendo es un cambio progresivo, ¿no? Y que esto no es de un día para otro, ¿no? Quizá nos demos cuenta de un día para otro, pero siempre hay que echar la mente un poquito atrás para ver qué hemos ido viendo. Entonces, cosas importantes, y lo has mencionado también unas cuantas, ¿no? Pero vemos animales que duermen muchísimo durante el día, que se pueden pegar horas y horas y horas, que dices, madre mía, ¿qué le pasa a este que está ahí cansadísimo, ¿no? Y luego por la noche, cuando tú estás durmiendo, escuchas las patitas, por ahí, clic, 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 tiquití, clic, clic, tiquití, clic, sí. ¿no? Y están dando vueltas. O incluso eso, que quizá no respondan a tu llamada, que se te queden mirando así y no tú les digas algo y ves que no, como que no reaccionan, que no te están Eh, entendiendo, cosas similares. Y luego, pues, por ejemplo, lo que tú has dicho, perdóname que me repita, pero es que lo has dicho muy bien, sentarse en alguna esquina y quedarse mirando, pues ese tipo de comportamiento sería quizá indicativo de empezar a sospechar de que está pasando Y esto. aunque sea algo que es crónico y que no es curable, como, ¿tiene algún tipo de tratamiento para que pueda estar mejor el perro, para que mejorar su calidad de vida, aunque tenga esto? Sí, sí, yo creo que es nuevamente parecido a los humanos, tener la mente ocupada de los animales, volver a entrenarles, no perder la esperanza con esto, ¿no? Al final, y esto desde pequeños, ¿no? Tenerles estimulados, que hagan juegos, por ejemplo, los juegos de olfato son súper importantes para ellos porque les cansa mucho mentalmente, es su manera de recabar estímulos, estímulos, estímulos y entrenar el cerebro a huele a esto, entiende qué está pasando, qué puede ser este olor, de dónde viene. Eso en los paseos, por ejemplo, súper importante, o incluso con socialización con otros animales. Eso viene muy, muy bien para que reciban estímulos, los estén gestionando en el cerebro y que ese cerebro se esté entrenando, ¿no? Que no sea, oye, pues ya está mayor, pues que se quede en casa, Ya, no le tiro la pelota porque total, no, yo qué sé, le duele un poco la cadera, pues ya no se lo tiro, pues ya no le estás haciendo el mismo caso de siempre. Entonces, eso es esencial, que mantener el mismo nivel de actividad, mismo nivel de juego o incluso más que cuando el animal es joven, ¿no? Se le permite entrenar un poco y bueno, pues que esta degeneración quizá sea más lenta, ¿no? Luego también hay fármacos, ¿eh? Es importante, el único fármaco que hay registrado para este problema se llama seligilina. Se da una vez al día y el 70% de los perros más o menos están respondiendo. ajá, En mayor o menor medida, ¿eh? Luego es ver cada caso y eso desde luego con vuestro veterinario es claro, esencial comentarlo y al final tiene que venir de un veterinario este tipo de receta. ujú, Em, pero sobre todo, ya no solamente es un fármaco y me olvido de ello, ¿no? Hay que claro. hacer muchas cosas adicionales. Nos pasa con otras enfermedades. Podemos ayudar en un punto, pero si no estamos globalmente ayudando al animal con otro tipo de estímulos, nos vamos a quedar un poco atrás.
Vale. Eso está claro, ¿no? Entonces, lo que diría, así como por resumir un poco la pregunta, la clave es hacer juegos, ya no solamente juegos de tirar la pelota, sino juegos de un poquito más de inteligencia. Vale. Yo, por ejemplo, lo que le hago a mis perros muy a menudo, incluso cuando me voy de casa para que estén entretenidos, les cierro un momentito en una habitación y escondo chuches a lo largo de la casa, pues debajo de un mueble. Hay que ir subiendo el nivel. De primeras, pues le pones 4 o 5 que estén muy visibles, ¿no? Pero luego ya, según vas entrenando, pues se la puedes ir escondiendo más y demás. Y yo no sé tus perros, pero mis perros lo de busca Sí, sí, lo eso es. entienden a la primera. Sí. Entonces, les abres la puerta, además ellos ya están acostumbrados y ya saben que hay algo escondido. Entonces ya, pues, por lo menos les tienes 10 15 minutos Sí. buscando o lisqueando, que les cansa mucho, les estimula mucho. Y eso al final, y no se cansan nunca, porque las chuches no se cansan nunca, No, sean claro. mayores o sean jóvenes. Entonces, No, esos sí, además, o sea, yo tengo funcionan alfombra mucho. de olfato también, que eso también es muy práctico, sobre todo además si tienes un perro que a lo mejor, pues eso, tiene problemas de moverse o que le duele o tal, pues si tienes el asuntito así más contenido para que pueda jugar en casa, y También. eso sí. Eso es, también, eso es muy buena idea, Mm, ¿no? Y además, pues añadir tratamiento farmacológico puede estar muy vale. bien, siempre hablando con un veterinario antes, por supuesto, y teniendo en cuenta los problemas de salud que puede tener ese animal en Sí. concreto u otra medicación que esté tomando, ¿no? Que eso es siempre imprescindible. Y sobre todo, pues también no olvidarnos de ellos, que Vale. eso es muy importante. Parece que es una cosa eh, muy tonta y demás, pero bueno, esa atención, el tenerles Mm, atentos, el tenerles alerta, luego incluso les va a ayudar a dormir, que lo mencionábamos antes. Si no están durmiendo todo el día, aparte de que estén despiertos por la noche, además de esa confusión o de esa sensación que pueden tener con este déficit cognitivo, pues si ellos están cansados durante el día, han tenido una estimulación correcta, por la noche van a estar más cansados y van a dormir mejor. Nos pasa como con los niños, hay que sí. cansarlos. Bueno, sí. Y una pregunta, ¿cómo de frecuente es lo de la disfunción cognitiva? Pues es más frecuente de lo que nos creemos. A partir Vale. de los 10 años, pues depende también del país y de lo que se diagnostique, ¿no? Que también en los Sí. registros que tenemos de esta enfermedad, pues si no la diagnosticamos, pues claro, no figura, ¿no? Y como hay mucho infradiagnóstico, pues quizás nos estemos saltando algunos pacientes. Pero a partir de los 10 años estamos hablando de un 15 16 incluso hasta 25%, dependiendo Vale, de los registros que podamos vale. ver. O sea que es relativamente común. Y otra que también es bastante común, que no tiene nada que ver, es el tema de la osteoartritis, que Ujú. entiendo que es mucho más común, pero ya en perros jóvenes, o sea, pero en perros mayores a más, vamos. Exacto, exacto. Y vuelvo otra vez a medicina humana para ver la equivalencia. La osteoartritis en medicina humana es primaria, un Ujú, porcentaje súper alto, ¿no? Entonces, lo vemos sobre todo pues, en mujeres, ¿no? Que ujú. con la edad y con Ah, el no sabía. ejercicio y demás, es más común en mujeres. Sí, bueno, en hombres también, ¿eh? Pero es más común en mujeres. Pues bueno, oye, ¿qué le hacemos? Por un tema hormonal. Entonces, vemos que por la edad en sí es la causa primaria de que tengamos esta degeneración en las articulaciones y que por tanto tengamos dolor y demás, ¿no? Vale. Sin embargo, en perros no es así. Lo primordial es una lesión que hemos tenido cuando el animal es joven. Ajá, Bueno, ahora os contaré específicamente qué lesiones estamos hablando, más que nada para que sepamos los nombres y cuándo se originan. Y al final, cuando una articulación se lesiona, pues pone que esta es la articulación, ¿no? Entonces, si corre bien la articulación, fenomenal. Pero si tenemos un pico, pues por ejemplo este dedo, está rozando, rozando, claro, rozando, rozando. Entonces, de primeras, quizá el piquito es pequeño y no estemos notando mucha lesión, aunque esté rozando, pero claro, esto va degenerando, 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 y en animales mayores es cuando ya el pico es muy grande, el roce es importante y ya tenemos esta sintomatología. Pero ¿de dónde viene el problema? De ese piquito tan chiquitito vale. que no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Entonces, inicialmente la patología empieza pues, principalmente por 4 causas, que es displasia de cadera, súper común en labradores, goldens, pastores alemanes, displasia de codo, también común en estas razas, osteocondritis disecante y que ahora se desprende un trocito de la articulación. Entonces, como cuando tienes una piedrecita en el zapato, lo Vale. mismo, pero dentro de quizá un codo o un hombro o una cosa así, que entonces fijaos que tiene un poco de dolor. Ujú, Y luego el ligamento cruzado, como les pasa a los futbolistas y como les pasa a las personas, es muy común que se lo rompan y generalmente se lo rompen cuando son animales jóvenes, ¿no? Y de hecho las 3 enfermedades primeras que he mencionado, las displasias y la osteocondritis, ajá.
son congénitas, vienen desde que son cachorretes, ¿no? Entonces, fijaos que el inicio de todo este proceso viene cuando son muy pequeñitos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues desde pequeños, si tenemos alguna de estas lesiones, ya sospechar, o más que sospechar, saber que de mayores van a sufrir de estas enfermedades, porque la Vale, articulación sí, o también va a degenerar. No queda otra porque, si no, porque ya como hay una incongruencia, ya hay un roce, vale, sí o sí vamos a tener un perro que de mayor va a haber degenerado esa articulación. ¿Qué solución tenemos? Pues en humana es muy fácil, en medicina humana, porque ponemos prótesis. Quien no tiene a alguien que no le han puesto una prótesis de cadera, una prótesis de rodilla. Sin embargo, en veterinaria se está avanzando en este campo. Prótesis de cadera ya se ponen en algunos centros, pero es poco común. vale, Entonces, ¿qué podemos hacer? Retrasar o reducir la velocidad con la que se degenera esta articulación y, por tanto, mantener la calidad de vida del animal lo máximo posible. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Con ejercicio, es súper importante que estén bien musculados, mucha observación oye, esta semana está un poquito peor, está cojando un poco más, o se mueve un poquito peor, que esto lo vamos a notar porque les conocemos, porque son nuestra familia al fin y al cabo, ¿no? Entonces, fijarnos mucho en este tipo de cosas. Luego, los antiinflamatorios son esenciales porque es una enfermedad inflamatoria al final, entonces hablar con vuestro veterinario que os recomiende un tratamiento antiinflamatorio, aunque sea temporal, para poder vale, controlar picos de inflamación, o incluso hay antiinflamatorios que son muy seguros darlos durante una vida entera o alternarlos uno cada 3 días. O, eso ya vuestro veterinario os lo dirá, ¿no? Hay muchos métodos para intentar reducir la progresión de esta enfermedad, ¿no? Pero sin olvidarnos, por supuesto, pues del ejercicio, de la dieta, súper importante aquí, que no se nos pongan gorditos porque entonces presionan mucho más las articulaciones vale, y al final empeoran. O incluso pues hay personas que, bueno, que llevan a sus perros a rehabilitación, que es súper recomendable y hay profesionales buenísimos a lo largo y ancho de España y también en otros países, por supuesto, que nos pueden ayudar mucho con estos animales. Así que si tenemos a nuestro perrito que es joven y ha tenido alguna lesión de ujú, este tipo, bueno, de este tipo o de cualquiera, una fractura, por ejemplo, un golpe importante o lo que sea, tenemos que sospechar vale, con mucha importancia de que a la larga, de mayores, van a ir a peor, vamos a tener una osteoartritis y quizá esos problemas de movilidad no son porque el perro es mayor, sino porque tenemos un problema inflamatorio y de dolor importante dentro de esas articulaciones. vale. Ujú. Supongo que la natación será buena, o sea, porque también hay sitios donde se puede hacer, bueno, y aparte que mis perras son un poco nutrias, pero que la natación es buena para todo esto, ¿no? De los digo, vale. Súper buena, la verdad, vamos, para todos. Y de hecho hay hospitales cada vez más Sí, vamos, yo es que soy de Madrid, pero vamos, tanto en Madrid como en toda España hay muchos hospitales que tienen ya piscina. De hecho, mira, yo trabajaba en un hospital, en el Alfonso X Monsallo, que tienen hasta una piscina para caballos, para que veáis lo wow, beneficioso que es, que se hacen estas cosas, ¿no? Que parece que es una locura, pero se hacen. Al final, la articulación está soportando muchos golpes, ¿no? Y entonces, una rodilla, por ejemplo, cada vez que dan un paso, pues está apretándose, que es normal, es fisiológico, tiene que pasar. Entonces, si eliminamos ese choque que tenemos contra el suelo, por ejemplo, con natación, que no tenemos una resistencia tan dura, pues como puede ser el suelo cuando nos vamos al campo o lo que sea. Entonces, al final nos permite desarrollar la musculatura del animal sin tener estas lesiones o esta presión que tenemos en las articulaciones, ¿no? vale, Por ejemplo, yo tengo las rodillas fatal y a mí correr, pues bueno, lo hago, pero me dicen, oye, pues ya, nadar quizá mejor, ¿no? mm, O una cosa similar. Ujú. vale. Y luego también, ¿cómo podemos customizar nuestra casa para ayudar a los perros cuando son un poco? Porque o sea, yo entiendo que aunque sea una cosa progresiva, pero hay que pensar en cambios en las rutinas que hacemos con ellos y también en cómo tenemos la casa para intentar ayudarles. Entonces, pues no sé, desde comprar una cama ortopédica a no sé qué más ideas tienes tú de cómo customizar la casa para ayudar. Perfecto, pues aquí hay un montón de cosas que se pueden hacer. Además, son cambios que son súper agradecidos, porque un pequeñísimo cambio puede marcar la diferencia en esa actividad para nuestra mascota. Por ejemplo, en tema de comederos,
muy recomendable subirlos un poquito más hacia arriba. Al final, Vale. veis que ellos tienen que doblar un poquito los codos, sobre todo los perros grandes, doblar un poquito los codos y bajar mucho la cabeza para llegar al comedero. Entonces, si tienen algún problema cervical, por ejemplo, algún problema en los codos o incluso en los hombros, porque claro, apoyan el peso hacia Sí, adelante, ¿no? antes. Entonces, todo lo que podamos elevar el cuenco nos viene fenomenal. Y fijaos que para ellos, bueno, para mí también, la verdad, pero la comida es una cosa esencial, es un ocio para ellos casi, les ves Sí. felices cuando están comiendo, ¿no? Están todo el día pensando en cuándo toca la siguiente comida, ¿no? Entonces, fíjate, una cosa que les gusta tanto a ellos que empieza a ser dolorosa, pues imaginaos si quitamos ese dolor o lo reducimos. Es un cambio tremendo. Luego hay un montón de muebles que ya están incluso adaptados para que estos animales puedan seguir haciendo su vida normal. Por ejemplo, hay camas que las vi el otro día además en redes sociales que son la leche, que ponen que tienen como una especie de rampita para que el animal se suba a dormir con nosotros en caso de Sí. que duerma con nosotros, ¿no? Que hay Mm. muchas familias que duermen con los perros en la cama. El sofá, nuevamente, también hay pequeñas rampas que podemos conseguir. Por ejemplo, las alfombras también muy, muy importante, no os digo empapelar la casa de alfombras, ¿no? Pero, por ejemplo, si hay alguna alfombra que le guste a él especialmente, pues lo mismo, si podemos poner alguna forma un poquito más mullidita para cuando ellos se tumban y demás, que los codos no les rocen tanto con el suelo. Las camas, las he mencionado también, es súper importante que tengan un sitio cómodo donde descansar. Ellos Sí. están cómodos en el suelo, al final están cómodos donde nosotros estamos, ¿no? Pero colocar su cama quizá en el sitio donde vamos a estar nosotros, en el salón, por ejemplo, si Ujú. estamos viendo la tele, o en nuestro cuarto si nos hemos ido a dormir, si les permitimos estar con nosotros en un sitio cómodo, ¿no? Vale. Y además cada vez hay más camas para Sí. perros, las hay incluso viscoelásticas, camas incluso de agua para que se adapte un poquito más a la forma de los animales, incluso en verano para perros, por ejemplo, huskies o malamutes que tienen mucho calor. Hay camas que incluso tienen una especie de topper que lo puedes meter en el congelador y les da fresquito, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas que mejoren la calidad de vida, todas son bienvenidas. Y ya no solamente cosas de comodidad y de facilitarles la vida a ellos, sino también estimulación y enriquecimiento ambiental, que lo llamamos, ¿no? Es que Sí. tenga cosas que hacer. Por ejemplo, los Kong, estos que tienen Sí. que metan las chuches dentro y demás, eso les entretiene muchísimo, ¿no? Bueno, habrá perros y perros, habrá alguno que no le guste, pero generalmente cuando les tenemos solos en casa, que generalmente lo que hacen pues es estar tumbados, no hacen muchas cosas y demás, pues si tienen un entretenimiento, ya Sí. se están moviendo, están ejercitando un poquito esas articulaciones, esa musculatura, ¿no? Entonces pasa por múltiples sitios, ¿eh? Y luego también, porque yo lo leía el otro día, depende de la casa que tengas, claro, pero lo de, para evitar que se resbalen, el poner o alfombras o tapetes o algo, y sobre todo si hay escaleras, para que les cueste menos, porque eso a Eso. lo mejor no, tenía, es que hubo alguien que cambió muchísimo su perro porque él no se había dado cuenta que con el parqué se estaba resbalando, el pobre perro, no se daba cuenta. Es que O se eso lo es pasaba mal verdad, al es andar, súper vamos. importante. Es súper importante. Y eso pasa también, mira, pequeño paréntesis, las uñas. Hay que cortárselas. Es verdad, eso, es verdad. Eso te iba a preguntar también, sí, es verdad. Sí, las uñas importantísimo también que se las corten porque al final, pues como rozan más, se pueden resbalar más, incluso se nos olvida, se curvan y se Claro, pueden porque está haciendo cortar. menos ejercicio, con lo cual, si antes se las rascaba naturalmente, a lo mejor ahora no. Eso Entonces, es, las gasta cuidarlas, sí. menos, las gasta menos. O por ejemplo, en perros que salen al campo, tienen Sí. siempre las uñas mucho más largas que los que salen por ciudad, porque con el asfalto o con la arena se liman un poquito, con la arena, con la cera se raspan un poquito más. Eso se nota un montón también. Los perros de finca y demás gastan mucho menos las uñas que los perros de ciudad, ¿no? O sea, mira, otra cosa a tener en mente, ¿no? Entonces, los perros, al final, la mayoría del peso lo tienen en la parte delantera Ujú. del cuerpo, ¿no? Si os fijáis, está la cabeza, la musculatura de los hombros, que es también muy importante, las patas delanteras, el tórax y demás. Y atrás, pues sí, tenemos mucha musculatura y demás, pero la mayoría del peso siempre está concentrado adelante, ¿no? Entonces, cuando son mayores y la musculatura quizás se pierde un poco por falta de ejercicio, porque al final, pues, como generan, como hemos comentado antes, generan menos proteínas de las que gastan, entonces, pues quizá los músculos degeneran un poquito y es común verles resbalar así hacia adelante. Vale, Entonces sí, se pueden hacer daño por verdad. eso decía antes lo de los tríceps, ¿te acuerdas? Mm. Por eso también
podemos tener algún tirón, alguna contractura en Vale, los tríceps y esas cosas, pues fíjate que se notan un montón. ¿Y qué es lo primero que apoyan cuando se bajan de la cama o cuando se bajan del sofá o cosas similares o del coche? Pum, poner las patas, ¿no? sí, Entonces, o las escaleras, lo mismo. Subirlas generalmente las suben mejor que las bajan, si os fijáis, ¿no? Y les cuesta más porque tienen que ir apoyando peso, peso, claro, peso, ¿no? Entonces, en animales mayores, si tenemos ascensor, maravilloso, la verdad. Y todo este enriquecimiento que podamos poner en casa, de tener una rampita, sí, de, bueno, ¿y por qué no? Ayudarles nosotros, si es un perro más o menos manejable de peso, les podemos subir nosotros al sofá, ¿no? claro, Entonces, ayudarles a hacer ciertas cosas que lo mismo ellos si se esfuerzan lo pueden conseguir y está muy bien que les motivemos para que lo sigan haciendo, pero también teniendo en cuenta que se pueden estar haciendo daño y oye, por hacerles esa pequeña ayuda, lo mismo estamos, bueno, cambiándoles un poco esa calidad de vida que tienen en vale. casa. Ujú. Y ahí, o sea, dentro de las rutinas, que hay veces que yo creo que nos cuesta aceptarlo o no queremos aceptarlo, que el perro se está haciendo mayor, entonces Sí, seguimos haciendo lo mismo con el perro y el pobre perro está con la lengua afuera diciendo, oye, que yo ya no llego. Pero bueno, o sea, aunque no queramos aceptarlo, ¿qué rutinas deberíamos cambiar o considerar cambiar con nuestros perros? Porque a lo mejor, no sé, vamos, es de perogrullo, pero evidentemente les afecta más el calor, el frío y todo lo demás, o sea, son mayores, entonces no sé qué más cosas tendríamos que pensar que a lo mejor no pensamos tanto. Vale, pues mira, yo creo que nos tenemos que fijar en primer lugar lo que nos está pidiendo nuestro animal. Hay animales que quizá lo muestren menos, pero luego hay muchos que sí que ves que tienen ciertos comportamientos, por ejemplo, el de no quiero bajar las escaleras, o que cuando le tiro la pelota esta vez no ha ido, o si tiene que bajar un bordillo, me quedo así pensando, bajo y de repente me paro y digo, uff, Ya, tengo que descansar un poco, o esto me ha dolido, o una cosa así. Entonces, lo primero sería fijarse en ese tipo de síntomas y adaptarnos un poquito a ellos, ¿no? Y luego también, pues sí que es verdad que acordarnos de la edad que tienen, ¿no? Antes, el soltarlos en el campo y dejarles que corren, los dejamos ahí horas y la pelota y demás, un rato está bien, pero quizá reducir un poquito esa cantidad de ejercicio, sobre todo en verano, cuando hace mucho calor, y con los veranos que está haciendo ahora y con los calores que sí, está haciendo, pues sobre todo importante reducir al máximo el ejercicio excesivo cuando tenemos este tipo de calor, ya no solamente en perros mayores, sino también en perros jóvenes. Sí que las patologías respiratorias y cardíacas, o bueno, como cualquier otra patología, se ven quizá más comúnmente en perros mayores. ¿Por qué? No porque se den más en perros mayores, sino porque es una patología que es leve cuando son jóvenes y puede ir degenerando crónicamente a cuando son mayores. Entonces la sintomatología la vemos cuando son mayores, ¿no? Entonces, el exceso de ejercicio les puede al final dañar un poco o exacerbar estas patologías que las tienen por debajo y no nos estamos dando cuenta, ¿no? Esto no quiere decir que no haya que sacarles ni nada, ¿no? Perfectamente pueden dar un paseo con nosotros pues de media hora, una cosa así, en algo, o lo que estamos acostumbrados con, sí, con- con ellos, ¿no? Incluso quizá ayuda un poco llevarles con correa, que generalmente hay mucha gente que los soltamos sí, por ejemplo, yo que sí que suelto a los míos, si yo le pusiera un GPS a mi perro y tenemos un camino recto, él va así, chun, 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 porque va a este árbol, y que me he encontrado aquí que huele a algo, que vuelvo, ¿qué tal? Entonces parece que hacen muy poca distancia porque tú has hecho poca, porque ha sido recto, pero ellos han vale. hecho el triple, ¿no? Entonces, si les llevas con correa, controlas un poquito más todo lo que están caminando y lo mismo, pues aguantan más tiempo fuera de casa en comparación con llevarles sueltos y que se vayan corriendo o lo Ujú, que sea, ¿no? vale. Entonces, otra cosa que nos preguntan muy a menudo es, oye, pues si me quiero ir de viaje con él de vacaciones, por ejemplo, Ujú, ¿qué hago? ¿Me lo llevo? ¿No me lo llevo? ¿Se va a cansar mucho? Y ahí yo, desde mi punto de vista, no cambiaría nada, la verdad. Más que ayudarles a subir en el coche, yo me lo puedo llevar y demás. Y ciertos planes, pues quizá si tengo una osteoartritis muy severa, lo de llevármelo a la playa pues quizá peor, porque claro, como se hunden las patas en la arena, se resbalan mucho más y demás, pues se pueden hacer más daño. Entonces, pues ese tipo de plan de llevártela a la ya, playa, por ejemplo, quizá no sea lo más recomendable, pero al ujú. final, no sé si estás de acuerdo, pero yo tengo el firme convencimiento de que ellos están bien cuando están con nosotros. Sí, sí, sí. Y entonces, Bueno, pues, es que lo que tienes que hacer es adaptarte tú al perro. Es decir, claro, como lo que mejor para el perro es que esté contigo, bueno, pues si quieres ir a la playa va a ser 5 minutitos y le ayudas a lo que sea, pero eso intentar hacer es. planes que le vengan bien a tu perro. Exacto, exacto. Y además que si lo pensamos, cuanto más mayores son, em,
o según van creciendo, la relación que tienen con nosotros siempre va creciendo, ¿no? Siempre nos vamos encariñando más. Yo personalmente no me imagino sin mis perros. Entonces, em, ellos cuando son mayores y empezamos a dejar de hacer planes con ellos, a ver, yo no he hablado con ningún perro, pero la sensación que me da a mí también es que por culpa de su edad no quiere decir que tengamos que dejar de incluirles en nuestros planes y en nuestra vida, ¿no? Nosotros podemos hacer también un esfuerzo por ellos, ya no solamente en casa, sino también en hacer planes fuera de casa adaptados a estos animales, ¿no? No poner como excusa de, bueno, pues ya yo antes me lo llevaba conmigo para tomar quizá algo con mis compañeros o de trabajo o con mis amigos y ahora ya no me lo llevo porque, claro, pues porque está más mayor y tal. Pues ese tipo de planes que parece que están ahí tumbados que nada, pero están con nosotros y están Sí. contentos. Entonces, quizá dentro de lo posible intentar mantener ese tipo Sí, sí, no, yo creo que es de importantísimo el planes. que nosotros adaptemos eso, nuestro plan de vida y el tipo de cosas que hacemos. Si el objetivo es pasarlo bien con los perros, el asunto está en que ellos lo pasen bien con nosotros también en cada etapa de su vida. Vaya, Exacto, exacto, justo eso. vale. Y no sé si hay alguna cosa que, es que, vamos, por aquello de que el sentido común es el menos común de los sentidos, que no debiéramos hacer en ningún caso cuando los perros están más mayores. No sé si se te ocurre algún consejo. Es que generalizar es complicado, pero no sé qué Claro. cosas. Ujú. Pues mira, va un poquito en línea con la pregunta anterior, ¿no? El exceso de ejercicio, sobre todo cuando Vale, hace calor, importante. Luego sí que es verdad que cuando vamos a la clínica y nos dan recomendaciones de cosas que tenemos que hacer, súper importante cumplirlas todas a rajatabla, ¿no? Hay muchas cosas que cuestan, hay muchas cosas que no queremos dejar de hacer. Por ejemplo, si tenemos una osteoartritis, irnos a jugar con la pelota a la playa. Es importante no hacerlo, entonces pues seguir básicamente las recomendaciones de tu veterinario, el no hacerlo pues puede al final empeorar un poquito las cosas. No hay ninguna cosa así enorme que digamos de esto con perros mayores no se debe hacer, ¿no? Sin embargo, bueno, ser conscientes de las limitaciones que tienen nuestros perros por su edad y por las enfermedades que puedan tener además de esa edad. Y nada, pues estar pendientes sobre todo. Y sobre todo sí que dándole un giro a la pregunta, es que cualquier duda que haya, cualquier cosa, por muy normal que creáis que es, para eso estamos los veterinarios. Entonces, no dudéis en ir a vernos, en preguntarnos cualquier cosa, no tengáis vergüenza, que en caso de que sea una cosa perfectamente normal, pues nos echamos unas risas y ya está. Fíjate, es una anécdota, no es nada más. Y aprovechaos de nosotros. Y sobre todo que una consulta rutinaria, como puede ser una vacuna de la rabia, o una cosa así, es una oportunidad perfecta para probar, oye, que se sube la báscula. Oye, pues mira, le noté el otro día que estornudó 5 veces seguidas, nunca lo había hecho. Que son sí. tonterías y no pasa nada porque estornude 5 veces, pero al final todas estas cosas nos ayudan a nosotros a tener un seguimiento, a conocer también al animal, porque cuando estamos en consulta tenemos como un caso abierto, ¿no? Y tenemos a un animal que podemos notar muchas cosas palpando, pero al final lo más importante que tenemos es la calidad de vida de estos animales en su casa. Y eso, por desgracia, no lo podemos ver si no es a través de vosotros, Ujú. de las conversaciones que tenemos, de esas sensaciones cualitativas que tenéis vosotros en casa. Que sin ellas, pues al final estamos un poco ciegos, ¿no? Tenemos muchísimas herramientas, pero nos falta esa cosa tan importante, ¿no? Y muchas veces, pues, Sí, y además, vamos, yo no suelo, por desgracia hay muchos perros que cuando van al veterinario se estresan. eso es. Entonces es muy complicado, yo lo digo, porque tengo una Ujú. que es lo que hay. Y claro, es muy difícil para el pobre veterinario saber qué le pasa a la perra, porque si está histérica perdida, bueno, no está histérica perdida, pero bueno, si se estresa un poco, pues entonces es más complicado que esa exploración completa que le tienen que hacer, pues le pueda detectar ciertas cosas. Entonces, yo muchas veces opto pues, por hacer vídeos para poder enseñárselos al veterinario y decirle, pues mira, es que está andando raro y es así como es raro. Entonces, pero Claro, bueno, en fin. exacto. Pues mira, ese ejemplo es buenísimo, ¿no? E incluso ahora se está haciendo un esfuerzo muy grande en veterinaria con el tema del dolor y cómo detectarlo, porque en humanos es muy fácil. Cuando nos duele algo, vamos al médico, lo decimos, te decimos exactamente Sí, cuánto, dónde y tal me duele, y entonces es muy fácil, pero con perros, con gatos ya ni te cuento, pero con perros es bastante difícil porque nos lo muestran con sus comportamientos, ¿no? sí. Entonces, hay un esfuerzo muy grande para ver cómo podemos medir el dolor, ¿no? Y sobre todo en osteoartritis,
que es al final una de las enfermedades más comunes en animales mayores, Ujú. hay muchísimo trabajo detrás y hay muchas escalas que son capaces de medir el dolor o tanto la severidad como los impedimentos que este dolor produce en el día a día de los animales y nos permiten ya no solamente recibir este tipo de feedback por vuestra parte de, oye, ha dejado de hacer esto, o por ejemplo, yo hay días que le veo así un poco raruno, que eso nos ayuda, pero estas escalas de dolor nos permiten tangibilizar y hacer mucho más científicas estas opiniones, ¿no? Por ejemplo, la Vale. Universidad de Liverpool ha publicado una escala de dolor que podéis hacer los veterinarios, hoy los veterinarios, los propietarios de los animales en casa, que va a medir los impedimentos que produce el dolor en el día a día de nuestros animales con osteoartritis, ¿no? Entonces, ya no es solamente el que nos contéis, oye, pues lo he visto un poco raro, cojea sobre todo cuando se sube, después de bajarse del sofá, por ejemplo, o algún tipo de síntoma así más específico, sino que ya tenemos una puntuación de dolor específica y que en base a esa puntuación podemos plantear un tratamiento y conocer de una manera mucho más específica cómo está ese animal, ¿no? Vale. Entonces, eso los veterinarios la conocen, la mayoría de ellos y demás, entonces pues generalmente os la presentarán y eso sí que es verdad que cuesta mucho hacerlas a veces porque tienes que encontrar el rato, Mm, pensar en de verdad cómo está tu perro, pero recomendamos mucho tomaros el rato para hacerlo y al final hacer un seguimiento de la enfermedad de los vale. animales.